Bueno, entonces estamos en este nuevo ciclo de seres sonoros, ¿cierto? En la segunda parte de este ciclo, charlando y conversando con personas que rescatan las sonoridades americanas. En este caso, estamos con Gabriel Cepeda, artista multidisciplinario, un artista completo. La verdad que Gabriel Cepeda se desarrolla mucho en el área de la cerámica, pero por sobre todo en este momento está trabajando con la nación chaná, rescatando la lengua y también la cerámica. Así que bueno, Gabriel Cepeda, ceramista, creador de sus propios diseños, desarrolla las actividades desde el año 1979, ¿cierto? Y las formas de elaborar las piezas que él crea son las mismas utilizadas por las culturas originarias de América. Su obra se sintetiza en una producción personal y creativa donde interjuegan volúmenes decorados con un repertorio de peces resueltos con la técnica del engobe, grafiadas con agujas de coser y cocido más o menos a 1000 grados de temperatura, ¿cierto? Donde interpreta todo este paisaje costero, ya nos contará un poquito sobre eso. Él también se desempeña como autor y compositor de música folclórica argentina, integrando junto a Alejandro Cepeda, quien es su hermano, el dúo de Liceo, donde ambos interpretan con voces y guitarras sus propias creaciones. Bueno, Gabriel Cepeda tiene un vasto currículum, cierto camino y desarrollo dentro de este contexto, y hoy día nos va a poder hablar un poquito sobre todo este recorrido, este camino, ya que también ha recibido premios, ¿cierto? Ha participado de muchos salones nacionales e internacionales, y ha recibido también distinciones en algunas ciudades. Así que poniéndonos en contexto con seres sonoros, bienvenido Gabriel. Y bueno, para abrir esta charla, te quiero hacer la primera pregunta, que es como una pregunta que le hago a todos con quienes conversamos. Es dónde nace Gabriel Cepeda y cómo era el paisaje sonoro de tu infancia, partiendo por ahí. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen esta demora, pero se me había complicado un poco. Mirá, en cuanto a dónde nace todo esto, nace desde muy chico en mí. Mientras todos jugaban con los autitos cuando éramos muy chiquitos, yo hacía barro. Me gustaba preparar barro en el patio de atrás de mi casa y hacer ollitas, cosas chiquititas, eran mis juguetes. Mis juguetes fueron de barro siempre. Estoy hablando de los 4 o 5 años de edad. Por supuesto que es un registro que me cuenta mi madre. De todos modos yo recuerdo eso. Y mi primer estilo, el paisaje sonoro siempre fue el mismo, fue el río. Nosotros vivíamos cerca del río, incluso actualmente vivo cerca del río. Siempre he vivido cerca donde hay agua, o mar o río, pero me identifico mucho con el río, con los arroyos y los ríos. Y ese fue un poco la musicalidad de mi vida en general. Eh, bueno, a los 12 años yo tuve mi primer encuentro con una vasija chaná en un museo, cuando fuimos con el colegio, y ese encuentro que yo experimenté con esa pieza impidió que yo recorriera toda la obra que teníamos el museo. Me quedé al lado de esa vasija, contemplándola, observándola, teniendo una cosa interna, un diálogo interno, una relación interna con esa vasija que me hizo salir diferente de ese museo a los 12 años y comencé una gran búsqueda de quiénes eran los chaná. Sentía que esa vasija la había hecho yo, la reconocía. Bueno, y con el apoyo de mis padres pude acceder a no mucho material porque realmente no había. Comencé a seguir a un arqueólogo que editaba sus libros, que era Antonio Serrano de Entre Ríos, y a partir de eso, del acceso a esa información, comencé mi camino como ceramista
paralelamente con la música, mi familia, o sea, hay otro paisaje sonoro que es la música. Toda mi familia, de parte de padre y madre, eran músicos, músicos profesionales. Mi papá era cantante de una orquesta de tango, mi tío y mi abuelo directores de orquesta, bandoneonistas. Así que de alguna manera empecé a ensamblar esas dos cosas, para mí iban de la mano, la música y la artesanía. Y bueno, en el año 2000, en el año 1079, ya viviendo a pocas cuadras del río, en otro lugar, yo nací en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, pero bueno, hace muchos años que vivo al lado de Rosario, una ciudad que se llama Granadero Baigorria, vivo al lado del río, y ahí armé mi primer taller de cerámica, comencé a producir. Eh, Me nacía solo el tema este de hacer cuencos, de hacer vasijas, de fabricar colores con lo que había. Armé mi primer horno, empecé a tomar talleres, talleres con una persona muy conocida en la ciudad de Rosario que se llamó Raúl Domínguez, conocido como el pintor de las islas, donde él tenía, y aún está su museo, él tenía mucho contacto con la isla porque tenía su rancho, y él iba a pintar allí, pero además encontraba restos de canoas antiguas, cerámicas. Entonces yo iba siempre a su museo a trabajar con él y estudiaba con él, me gustaba estar con él porque hablábamos de los chaná, quiénes eran, y todo era cuestión de sacar deducciones, porque vuelvo a repetirte, no había información. El arqueólogo que editaba sus libros también, él editaba sus hipótesis, no tenía alguna referencia. Bueno, y así empecé hasta que terminé haciendo la carrera de museología, empecé a viajar, justamente buscando información sobre este pueblo originario. Pero lo que yo no hacía como propuesta artesanal en las ferias era este tipo de cerámicas. Yo comencé a tener un lenguaje propio, a tratar de tener una propuesta propia que de alguna manera tuviera mucha carga identitaria y relacionada al río. Siempre busqué lo que dejan los pescadores o lo que deja la gente en la orilla del río, tanzas, anzuelos, boyas, cosas, y yo las incorporaba en mi cerámica como adorno o como un accesorio. Eh, y bueno, eso tenía un vínculo identitario muy grande con mi lugar, con mi pertenencia, con mi entorno. Y después comencé con los talleres, talleres de cerámica del litoral, donde ya, bueno, la idea era poder investigar un poco los restos que se iban encontrando en toda esta región. Aquí en las islas y en las costas se encuentran todavía, en realidad es una zona muy inexplorada o mal explorada, donde se encuentran un montón de objetos, de los que yo tengo muchos, porque bueno, mi relación con el río y la isla es continua. Eh, y comenzamos a hacer estudios de eso, talleres de investigación, talleres de poder recrear un poco todo eso, pero me faltaba qué quería decir eso que uno llama decoración, que en realidad tampoco es decoración, era su lenguaje. Bueno, fueron muchos años de improvisar, de inventar, de ver, de tratar de descubrir, pero la información nunca apareció hasta que en el año 2014 aparece un señor llamado Blas Jaime, de la ciudad de Paraná, donde edita junto con el CONICET un libro llamado La recuperación de la lengua chaná. Y bueno, eso para mí fue prácticamente no sé, un golpe muy fuerte emocional, porque es lo que yo estaba esperando, lo que esperé tantos años, una Vamos. información. Y la generó don Blas. Inmediatamente me fui a estudiar con él, tuvimos un contacto muy interesante. Y con mi compañero de trabajo, Ruperto Fernández Bonina, un dibujante rosarino, y empezamos a hacer el proyecto que se llama actualmente Oyenden, que en lengua chaná significa guardamemoria,
y los talleres que venían siendo de alfarería del litoral, a partir de que empezamos a estudiar con Don Blas la lengua y la cosmovisión, la íbamos incorporando a esos talleres, lengua y cosmovisión chaná. Íbamos volcando todo lo que Blas nos ofrecía y nos enseñaba, lo volcábamos a los talleres, como una manera de poder multiplicar todo esto que Don Blas comenzaba a sacar a superficie. Y bueno, comenzó este proyecto que ya lleva 8 años de trabajo ininterrumpido. Son muchos talleres que hemos dado en varias provincias, especialmente en provincias que tienen que ver con el asentamiento chaná, y también se comenzó a recuperar gente, personas que no sabían de dónde eran, no conocían su origen, y estos talleres dieron esa posibilidad de que la gente pudiera retomar o recobrar un poco su identidad. Y bueno, estamos esperando algunos datos del censo, porque ya llevamos 2 censos, y ha crecido la comunidad chaná, o por lo menos gente que se autopercibe chaná, y eso es un buen síntoma, porque gracias a Don Blas en la provincia de Entre Ríos, y con el trabajo que hicimos con Ruperto Fernández Bonina, aquí en la provincia de Santa Fe, también se ha generado toda una serie de situaciones donde la gente se ha volcado masivamente a la cerámica prehispánica del litoral, a conocer esta lengua, bueno, y a tratar de reconocerse también. Ya no se oye. Gabriel, ¿me escuchas? Estás con el micrófono abierto, pero estabas en silencio. Aprieta el micrófono, Gabriel, que lo desactivaste. Por ahí te perdiste quizás la señal. Mm, Bueno, ahí va a volver Gabriel. Pasan estas cosas, ¿no? En vivo y con el internet. Ahí volvimos, Gabriel. Mira, Bien, sí, hay veces, sí, se va quería- la señal. Yo estoy muy cerca del río y se va la sí, señal a veces. te quería proponer algo Sí, que se me fue cuando sí. comenzamos. Me parecía que podría ser oportuno abrir, pidiendo permiso, ¿no? También me pasa a los ancestros Yaná, y quería poner un audio que me compartiste, Don Blas, Ujú. y vamos para adelante. ¿Parece? Sí. Me dicen si se escucha bien. Katuka bui auli inden upupatuna wahnya ati melok ititi ote adite minchala Bendik, Utaí, Upik, Miadul, Cheten, Ende, Taiko, Utam, Nadao, Verá, Chael, Denilante, Miadul, Ata, Upik, Utaí, amti impen cha ititi. Bueno, gracias
ahí por escuchar. ¿Nos puedes compartir, si quieres, un poquito de este audio para seguir nuestra conversación? Sí, sí, esto es parte de la obra musical que escribimos con mi hermano, que se llama Oyen en Chaná. Tiene un formato de cantata. Las cantatas son, es música y relato. Acá nosotros lo que hicimos fue una obra de 1 hora y 10 minutos de relatos y música, donde está dividido en 3 movimientos. El primero es la cosmovisión chaná, algunas costumbres cantadas y relatadas, la llegada del español a la provincia de Santa Fe en 1527, que hay que pensar que en la provincia de Santa Fe es el primer asentamiento europeo, eh, justamente donde quien recibe a estas embarcaciones han sido los chaná. Y un último movimiento en la cantata, que es la recuperación de la lengua gracias a Don Blas. Quien hablaba recién ahí en Chaná era Don Blas, él participa de esta obra, y después todas las voces que hay, que aparecen, que van diciendo una palabra y van sumando palabras, son talleristas. Todo esto se grabó en el año 2020 con mi hermano, lo grabamos los dos solos, ya que no teníamos mucho para hacer más que estar encerrados. Y bueno, como vivimos uno al lado del otro y tenemos la sala de ensayo, decidimos comenzar a grabar esta obra. Y todo lo que se escucha de voces, de instrumentos, han sido puestos a través del WhatsApp, porque no nos podíamos juntar. Quedamos mi hermano y yo grabando esta obra solos, sin instrumentos, teníamos 2 guitarras y un cajón, y con eso pudimos hacer efectos, salir a grabar al río, bueno, sonidos. La obra es muy sonora, de sonidos de la región, del río, del agua, de los pájaros, del viento. Y bueno, en este caso es un fragmento chiquitito de esta obra. Se llama Los hijos del río. Lo que dice Blas en ese relato justamente se refiere a la obra, que dice: este es un gran recuerdo para un pueblo que mataron y quiere vivir. Wow, qué fuerte, qué hermoso lo que salió de ahí. También me parece muy hermoso lo que traes porque durante ese contexto mundial, a mí me pasó un día que pensé y dije, quiero ver qué va a brotar, qué obras van a brotar luego de esta situación. Eso fue como una inquietud y qué lindo lo que me estás contando, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo es encontrarse con una lengua eh, doblemente silenciosa, ¿no? Este silencio que tuvo que hacer la nación chaná, por lo que sabemos, ¿no? Durante algunos siglos, con todo lo que fue la colonización, ¿cierto? La invasión, pero aparte, todo esto que tú también me contabas, que era una nación muy silenciosa en sí, dentro de sus propias costumbres, ¿no? Forma de vida. Bueno, me imagino ahí que hay mucho de contexto también de invasión entre los propios habitantes cercanos dentro del lugar donde ellos se encontraban, por ahí estuve leyendo. Bueno, ¿qué pasa contigo, ¿no? Con poder relatar y sacar afuera a través de la expresión, ya sea del barro, ¿no? De la lengua y de la música, ¿no? Esta lengua silenciosa. ¿Cómo se mueve eso en ti? Mm. Sí, bueno, primero quería explicar por qué eran silenciosos, por qué era una nación silenciosa, por una cuestión de defensa. Fue una estrategia de defensa que asumió el Chaná hace muchos años, eh, para defenderse de sus ataques. El Chaná, digamos, socialmente no tenía demasiados problemas porque tenía agua, tenía pesca, recolectaba frutos, sembraba la tierra también y cazaba. Pero bueno, había pueblos que los venían a robar, pueblos que ellos les llaman, tiene un nombre, sus enemigos, los Rereguama. Entonces ellos deciden, como estrategia, asumir el tema del silencio. Es decir, se prohíbe la música, no es que no la tenían, sino que la prohíben. A sus perros comienzan a operarlos desde cachorro, cortándole las cuerdas vocales. Hay personas que se especializaban en eso.
para que no ladraran. Bueno, a los chicos también los educaban como para poder resistir un poco los dolores y no expresarlos tan fácilmente. Eh, Comienzan a tener puestos de guardias en cada aldea, cada tanta cantidad de metros, eran puestos de guardias muy fijos y continuos las 24 horas, para poder estar mirando y atentos a la llegada a lo mejor de barcos enemigos, de canoas enemigas. Bueno, ¿cómo poder traducir todo este patrón cultural del silencio a través de la música? Y claro que fue difícil, porque si uno quiere hacer música norteña, tiene una referencia. En el caso de la música litoraleña hay referencias, es decir, uno escucha determinado tipo de ritmos y enseguida lo asocia al litoral, pero lo asocia a un litoral mucho más amplio, a un litoral, diríamos, casi mesopotámico. En esta región costera del sur de Santa Fe, siempre pregunté yo, ¿cuál es la música? ¿Cuál es nuestra musicalidad? ¿Es el chamamé? No. ¿Qué es? La cumbia, mucho menos. ¿Cuál es? Bueno, evidentemente algo pasaba, no había música, no han quedado registros. Yo he tenido grandes discusiones con músicos aquí en la región por ese tema, ¿no? Entonces, bueno, también me tomé la libertad de componer con plena libertad, musicalizar esto. Yo no estoy poniéndole música a los chanás, yo estoy contando una historia a través de la música. Incluso como el chaná no cantaba, hay una parte de la obra donde yo hago hip hop, tengo que rapear, porque es la manera que me imagino al chaná hablando con cierta rítmica, porque además el chaná era muy expresivo con sus manos, era una lengua muy gestual también. Y con respecto a poder transmitir estos silencios a través del barro, bueno, es una linda experiencia que hacemos en los talleres cuando salimos a buscar barro, oímos el silencio, y es difícil hoy oír el silencio porque siempre hay un perro que ladra, o un auto, o una moto, y es muy difícil. Pero bueno, tratamos de hacer ese ejercicio de trabajar en silencio para poder transmitir un silencio y poder contar de qué se trata esto que hemos perdido tanto, ¿no? Este silencio. Digamos, desde este punto el silencio puesto por el chana autoimpuesto como método de defensa. Y después queda el otro silencio, el del invasor, que directamente a través de torturas hace callar a esta gente cuando se reparten las tierras, los extranjeros, y se quedan con toda la gente que vivía ahí, y les empezó a impedir que se comunicaran en su lengua. De ahí en adelante había que hablar en español o en castellano, y a través de algunas torturas, especialmente con los hijos de las familias, comienzan a callar. Y hay un trabajo muy interesante de las mujeres chaná, donde ellas deciden, está bien, nos callamos, pero transmitimos todo esto en secreto. Y gracias a ese secreto que se fue llevando de generación en generación, es donde le llega a don Blas, la mamá y la abuela de don Blas eran las últimas que habían recibido en secreto este legado, y ellos se lo transmiten a su hijo, a don Blas Jaime, durante casi 30 años. Don Blas comenzó a procesar todo eso en su vida y dijo, bueno, un día voy a poder o castellanizar a nivel escrito estos sonidos que me han pasado a mí. Y bueno, eso fue lo que hizo, y con el acompañamiento del CONICET, de los lingüistas del CONICET, especialmente Pedro Viegas Barros, después de 8 años pudieron poner un poco sobre la mesa, con figuras, esos sonidos de los que la mamá y la abuela le hablaban a Blas. Y así pudimos conocer todo esto. Sí, sí, es una historia muy interesante también, ¿no? Bueno, hablando acá de Don Blas, cómo es que él puede sacar adelante esa voz, ¿no? Esa lengua. Y además, Don Blas, bueno, te la estuvo transmitiendo a ti,
y tú ahora lo transmites a otras personas, cómo esto se va masificando. La verdad que es un acto muy, muy hermoso. Mira, Germán Vallejos, ahí levantó la mano. Ujú. ¿Querés abrir el micrófono? Sí, ahí hice una pregunta porque quería saber si a lo mejor se encontró algo, digamos, que tenían instrumentos musicales, a lo mejor hay evidencia de la música que hacían por los instrumentos, ¿no? No se ha encontrado nada que pueda acercarse a un instrumento musical, pero pueden ser por varias razones. Bueno, una es porque no hacían música. La música, o sea, no es que el chaná no tenía música, cuando necesitaban música por muy pocos motivos, se convocaba a músicos de aldeas, de naciones vecinas, como pueden ser guaraníes, o mbeguá, o charrúas, porque han compartido territorio. Pero, digamos, como elementos encontrados arqueológicamente, no hay nada que pueda generar la idea de música. Pero puede ser que no haya habido músicas, elementos de barro, porque el barro, la arcilla es lo único que queda. Después todo lo demás se desintegró con el tiempo. A lo mejor puede haber habido elementos, instrumentos de caña, instrumentos de hueso, quién sabe, pero bueno, todo eso no aparece. Aparece esta historia de que la música estaba prohibida. Y después una duda que me queda, digamos, de lo que contás, Sí. digamos, ¿qué población tenían? Digamos, porque si hay pocos registros es que eran pocos, ¿no? No, eran bastantes. Hay poco registro porque se fue silenciando todo esto. Pero, por ejemplo, si uno recurre a un O mapa, memorias, ¿no? sí, sí, cuando uno recurre a un mapa de la zona, va a ver que aparecen muchos nombres, como Mocoretá, como Calchines, como Corondá, como Timbúes, y sin embargo todos responden a un mismo patrón cultural puesto en su cerámica, de la cual la arqueología le llama cultura Goya Malabrigo, es decir, hacen un barrido arqueológico desde el sur de Corrientes hasta Santa Fe, incluyendo toda esta región y hasta el delta del Paraná, y todo lo que se encuentra en cuanto a cerámica tiene las mismas características. Hace muy poquito hace muy poquito acá en la provincia de Santa Fe, en la comuna de Coronda, declara o reconoce al pueblo corondino como pueblo originario, bueno, y le otorga algunos derechos. Hay caciques ahora, y coinciden en sus relatos con lo que cuenta Blas. Así, cuando se juntan las dos historias, cada uno cuenta la suya, hay relatos que coinciden, como esto de las estrellas, que para el chaná significaban las almas de sus muertos, y para los corondinos significan los espíritus de sus muertos, y ellos a veces se los pintaban en la frente, y es una historia muy linda esta de cómo estaba compuesto el humano, que tenía un alma y un espíritu, y cada uno era independiente del otro. Y cuando la gente, especialmente gente grande, va contando algunas de estas cosas, coinciden en estos relatos de Don Blas. Por lo tanto, hay un parentesco cultural en casi todos estos pueblos que están a lo largo de Santa Fe y de Entre Ríos y parte de Corrientes. Perfecto. Bien, Claro, y su forma su civilización, ¿no? Su forma de vivir en el territorio también habla mucho, ¿no? Hay hoy en día algunas lecturas que están a disposición, digamos, ¿no? Donde hablan mucho de su forma de vida, sobre su inteligencia en realidad, ¿no? Cómo se asentaban, cómo eran sus construcciones, cómo era su organización social. ¿Nos puedes contar un poquito? Sí, hay algo muy interesante que acá en la región, especialmente en la zona de islas, todos los lugareños conocemos como cerritos. Cuando uno viaja a las islas va a ver que hay lugares más altos.
Y eso tanto el pescador como los que vivimos acá le llamamos cerritos. Los arqueólogos le llaman montículos. Sin embargo, eso eran tierras levantadas por los chaná, y se llaman tarú, que significa más alto, y ellos lo que hacían eran, cuando veían, ya tenían indicios de que iba a venir la crecida, Atamán Boletae, así se llama, la crecida, comenzaban a levantar las tierras para poder dejar pertenencias y cosas que ellos consideraban importantes, dejarlas ahí y que no corran riesgos de que se las llevara el agua. La arqueología hace un corte transversal de esos cerritos y lo que muestra justamente es lo que dice Blas. Unas capas no de piedras, porque la zona no es de piedra, la piedra era la cerámica rota que el chaná acumulaba justamente para este tipo de situaciones, capas de cerámicas rotas a modo de piedra, huesos, tierra, capas de cerámica, y así van levantando. Incluso hay muchos que llegan hasta 4 metros. Cuando uno sale con las lanchas o con su canoa, las ve, están ahí, uno se da cuenta porque son más altos, y cuando llegás a la orilla vas a encontrar siempre escarbando las cerámicas puestas a modo de piedra. Esos lugares tendrían que ser cuidados, protegidos, serían como nuestro Machu Picchu, digamos, por decirlo así de algún modo, porque bueno, al no ser zonas de piedras no han quedado construcciones, las construcciones eran de material vegetal, todo eso se perdió. Pero bueno, va a faltar mucho todavía, falta mucho para que podamos generar esa conciencia de hacer áreas reservadas, de tener estos cerritos como patrimonio cultural. Falta todavía, hay que trabajar mucho más. Gabriel, ¿quieres que compartamos algunas imágenes de tu trabajo, de los talleres? Bueno, Sería bueno. sí, si le gusta a la gente, sí. A ver, alguien tenía una pregunta por ahí. Germán, también se sabe la antigüedad del pueblo chaná, de la nación chaná. ¿La antigüedad? Sí, arqueológicamente se supone que por lo menos hay restos de hasta 3000 años de antigüedad. Por supuesto, en toda la zona nuestra, que es el río, la parte inferior del río Paraná, ya llegando al delta, nosotros estamos en el predelta, es mucho más reciente. Ellos vienen bajando, ellos vienen bajando, sí. Acá hay piezas de 400 años, las que se encuentran acá tienen esa edad. Igualmente hay piezas que son de piedra y son de metal, es lo mínimo que hay porque son intercambios. Acá tenemos 2 corredores. Acá tenemos el corredor del río Carcarañá, que viene de Córdoba, que era la gran ruta entre el chaná que iba a las sierras y los de las sierras que venían acá, y más al norte, el Bermejo también era una ruta que comunicaba con pueblos bien del norte con el litoral. Uh-huh. A ver. Sí, yo también tengo una tecnología media baja, así que vamos a ver si podemos compartir todas estas imágenes de tu trabajo. Bueno, voy a compartir algunas, ya que no puedo compartirlas todas. Ay. Bueno, me abrió acá. No sé si se logra ver bien porque me abrió de esta forma. Es muy grande, parece. ¿Se logra ver? Yo no, veo todas las fotos. Ah, no, se cargó distinto. Yo la veo, la foto ahí solamente. Voy a compartir de nuevo. ¿Acá se logra ver? Ahora sí. Bueno, vamos Eso a ir es de un a juego una. de sí, una yerbera, azucarera, mate y una bandejita, donde ahí ven restos de cosas que yo encuentro en el río, como la tabla, una tabla lavada por el agua que venía flotando, las tanzas, caracol,
Ujú. Y siempre el agua, siempre los peces que simbolizan el agua. Ajá. Los colores también son colores terrosos. A mí me gusta fabricar los colores. De hecho, hay para el que es ceramista y está mirando y le interesa, hay un video en YouTube que lo subió el Ministerio de Cultura de la Nación, donde hago engobes con todo lo que yo encuentro, de donde vivo, y con todo lo que para la gente no sirve, yo fabrico engobes para que resistan el fuego y uno pueda pintar sus piezas. Ese video se llama Engobes Caseros, y mi nombre, Gabriel Cepeda. Lo pueden ver. Dura 2 horas, pero pueden ir de a poquito. En la próxima vamos a bajar el tamaño. ¿Logran ver? No. Ahí voy de nuevo. Ahora sí. Qué hermoso el Hay nivel de... muchas piezas que, fíjate, esta pieza es del año, no sé, 2003, por ejemplo. Y fíjate que tiene, como todas mis piezas, en su decoración puntitos, Ujú, que uno los puede asociar con las burbujas del agua. ujú, Sin embargo, nunca fueron burbujas de agua, siempre fueron el espacio, peces que están en el aire. ujú, Son estrellas. ujú. Y con el tiempo, después de 14 años, yo me entero que las estrellas son las almas chaná. Ujú. Entonces me vino bárbaro esa información, porque tienen otro sentido más que yo haya puesto esas estrellas, que ponga tantas estrellas en un espacio que tendría que ser agua y sin embargo es el espacio, el cielo. Claro, almas. Sí, para mí siempre fue una manera de poner a los desaparecidos, tenerlos presentes en mi Ujú. trabajo. Y sin embargo, bueno, esto también son los desaparecidos chaná, los muertos chaná que están puestos en mi trabajo. Es decir, son almas ausentes. Yo las llevo a mi trabajo, están presentes. Ajá. A ver, Esas vamos a son fotos compartir otra de imagen. actividades, de talleres. Ahí lo tenés a don Blas. Está mi compañero de trabajo, Ruperto Fernández Bonina. Ujú. Estamos en escuelas, bueno, hemos pasado por cientos de escuelas, seguimos, yo el lunes tengo una, voy a todas las escuelas, estamos trabajando, y más en el mes de septiembre, que las escuelas se preparan para octubre, para el Día del Respeto y la Diversidad. Entonces todas las escuelas ya trabajan transversalmente con el tema chaná. Pero bueno, eso fue un trabajo que hubo que hacerlo Ah, poniendo el cuerpo, yendo a las escuelas, porque tampoco baja esa información. wow, sí. Qué arduo, ¿no? Ahí se la punta de lanza que Sí, comienza nuevamente sí, a sí, tejer sí. Y la además, memoria. bueno, el trabajo especial de los talleristas, que los talleristas una vez que están trabajando en el taller se convierten ellos también en los que van multiplicando todo esto. Es una red inmensa, Ujú. que se va tejiendo, por supuesto que va a llevar mucho tiempo, no tenemos apuro. El primer paso ya fue dado. Este, no hay que trabajar apurado, hay que trabajar bien, tranquilo y poder llegar con todo este mensaje nuevo de esta nación que a nosotros como litoraleños nos faltaba, pero estaba, había que descubrirla nada más. Claro, descubrir y recordar. Gaby, cuéntame si este es un saludo particular, manos Sí, así abiertas. sí, es un saludo, es el saludo. Las Ajá, manos, a ver, es así, como que te a la muestra. altura, sí, a la altura un poco del rostro, y Ajá. el saludo es Mharuj, esa es la palabra que se pronuncia, ¿Cómo y es? uno abre las manos, Mharuj. Un jaruj. Cuando uno llega a un lugar, en lugar de decir hola o lo que sea, dice, levanta las manos y Ajá, dice Mharuj, quiere decir, bueno, hola, y ajá. lo mismo para irse, es la misma palabra y el mismo gesto. Mira, lindo ahí.
en el río. Sí, ahí estamos haciendo una devolución con un jardín infante. Durante el año con ese jardín se va a recolectar barro con los chicos, vamos hasta la orilla, recolectamos barro, los chicos durante el año van procesándolo, van trabajando, hay un trabajo muy interesante de los docentes, y todo ese barro que sobra, Ujú. en el mes de noviembre lo juntamos en la orilla del río, y entre los padres y los abuelos y los chicos hacen pececitos de barro, y después van las salas por sala con sus familiares a devolvérselo al agua, para que podamos tener nuevamente el año que viene. Qué hermoso. Mira, acá Ese hay es un un hornito hornito. hecho en la orilla del río, sí. Cuéntame un poquito sobre la bandera chaná. ¿Cómo fue Bueno, la constituida? bandera chaná, sí, es una bandera, digamos que es muy reciente, es un regalo que le hace la hija de don Blas Jaime, Ubaeu Jaratá, sería su nombre real, Luz de Luna. El nombre de ella es Evangelina, y ella le regala a su padre una bandera, diseña una bandera con determinadas cosas muy simbólicas para la cultura chaná. No sé si yo te dejé la bandera por ahí en alguna foto, que debe estar seguro. La La estoy... bandera marca la dualidad de los colores oscuro arriba, que es la noche, y las estrellas, y la claridad debajo, el loro, cuando uno va a los museos, siempre va a ver las cabecitas del loro. Bueno, esa es una historia que es larguísima para contarla, pero es un hecho, un elemento simbólico muy fuerte, muy importante para el chaná. Entonces, en esa bandera está el loro puesto, y las guardas de manera quebradas, detrás, que también eso prácticamente ha sido el grafismo de las cerámicas chaná, que es el inciso que le llama el arqueólogo, que es marcar, marcar, ahí está la bandera, la estoy teniendo yo. Esto es el Día de la Diversidad del 11 de octubre del año pasado, en Puerto Gaboto, donde ahí se encuentran, o nos encontramos, con los pueblos originarios de la provincia y algunas comunidades que vienen de otros lugares, como mapuches, como collas, y se hace una ceremonia en la plaza principal. Ahí hay hay mapuches, hay chaná, por primera vez. Bueno, hay un montón de comunidades representadas en esa ceremonia que se hace en Puerto Gaboto. Ahora, el 11 de octubre, va a haber otra, por supuesto. Y ahí se ve la bandera chaná, con el lorito en el medio, las guardas detrás, las estrellas, lo oscuro arriba y lo claro abajo, como la dualidad, como el día y la noche, como el sol y la luna. Bueno, ahora estamos imprimiendo banderas porque hay muchas escuelas que ya quieren levantar la bandera chaná, y algunas comunidades. Yo estoy enseñando la lengua en Puerto Gaboto, y hay gente de todo el cordón litoraleño que asiste al taller, y cada uno se va a llevar su bandera, porque bueno, es la que está faltando en este territorio. Además de la Argentina y la de Santa Fe, está faltando subir la bandera chaná. Así que estamos haciendo impresiones de banderas, y bueno, la idea sería que podamos tener una bandera más en la provincia, la bandera originaria. Y qué paradójico, ¿no? Que aparezca un loro, ¿no? Porque estuve leyendo un poco sobre el mito que tienen con el loro, como tú lo decías, lo comentabas, un representante muy importante, y Sí, todos tenemos al loro como muy parlanchín, como alguien que habla mucho, ¿no? Y y que sí, bueno, representa tiene que ver un poco con eso. a esta cultura que estuvo tan silenciosa y fue tan silenciosa, me parece que es súper interesante. Sí, es interesante la mirada que tiene el chaná, que hace o que hizo con respecto al loro, que tiene muchas maneras de verse. Una es un castigo que reciben los guardianes, los hombres guardianes que hacían mal la guardia en esos puestos que yo te contaba, y que por hacer mal la guardia ponían en riesgo la vida de la aldea. Entonces Tijuinem, el dios chaná, les enviaba un castigo convirtiéndolo en loro, porque esas distracciones era por hablador. Entonces los convertía en pájaro hablador, en Ndiní Lantec.
Ahora, los chanaki eran una cultura bastante matriarcal. A las mujeres, que siempre históricamente han sido más atentas, más comprometidas, la mujer no tenía esos problemas. La mujer cuidaba, estaba en riesgo sus hijos, su gente. Entonces Tijuinem las premiaba convirtiéndolas en lechuza, en urú. Entonces, acá en el litoral las lechuzas están bien vistas, es decir, cuando uno ve una lechuza se siente custodiado. Es una mujer premiada por Tijuinem. Cuando uno ve un loro, es un animal castigado por Tijuinem, pero bueno, esta condición de hablador también le daba la posibilidad de abrir la puerta a lo funerario, que eso también se hace largo para contar, pero bueno, el lorito es una cosa muy simbólica dentro de la nación chaná, por eso Ubaeu Jaratá, la hija de Don Blas, lo coloca en el centro de la bandera como símbolo importante. Fíjate que cuando empecé a leer un poco sobre esta cultura, ese día estuve en la costa, yo también vivo en el delta, y me gusta grabar mucho los sonidos del delta. Y me puse a grabar un montón de loros, justamente esa mañana al despertarme, y estuve mucho rato escuchando los loros, y luego cuando empecé a introducirme en la lectura, me doy cuenta de esto. El mismo día que empecé a conocer a la cultura chaná, estuve primero conectando con el loro, así que... Sí, en la cantata, cuando cantamos y contamos esto de la guardia, termina con un loro, esa canción. Sí, la verdad que es un animal muy simbólico en esta nación chaná. Bueno, Gaby, mira, ¿te parece escuchar un tema de los que me compartiste sobre esta obra musical y vamos ahí haciendo un cierre? Bueno. Estamos vivos, partimos atrás, aquí nacimos, mi rica acá, Chana. Vivir, morir, retar, Punta y Chaná. Qué hermoso, Gabriel. ¿Cómo podemos presenciar esto? Cuéntanos si tienen pensado estar en algún lugar próximamente, si la música está disponible. Sí, la música la pueden oír, incluso bajar gratuitamente en una plataforma que se llama Bandcamp. Ahí se lo pueden guardar en su computadora. Lo que no van a tener es la gráfica. La gráfica, bueno, es como un librito que envuelve el CD donde están las letras, las traducciones y un poco la historia de todo esto, por qué la cantata y para qué. La hemos presentado el año pasado en Puerto Gaboto, justamente, porque es el lugar emblemático donde nace la historia en el país, a partir de este encuentro ahí mismo entre europeos y chaná. Bueno, que fue fantástica esa presentación. No la teníamos todavía muy aceitada porque somos 13 personas. Lo que se escuchó recién somos dos, mi hermano y yo nada más, encerrados, regrabando voces, pero en realidad somos 13 personas las que participamos en esta obra, y esta canción, que es la que antecede a la última, ahí cantamos todos los 13, es una canción coral. En la grabación no, somos mi hermano y yo nada más.
Estuvimos en el Teatro La Comedia en Rosario, estuvimos en el Teatro de San Lorenzo, y ahora vamos a estar el 15 de octubre, dentro de la semana del Día del Respeto a la Diversidad, vamos a estar el 15 de octubre aquí en la ciudad donde yo vivo, en Granadero Baigorria, que la tenemos que hacer aquí, bueno, primero porque es nuestra ciudad, y segundo porque fue declarada de interés municipal, y han mencionado a los músicos que son de esta ciudad, que participan en la obra, como músicos distinguidos. Entonces queremos devolverle a la comunidad esta mención que hace la municipalidad. Y al día siguiente, el 16, no está confirmado del todo, pero vamos a estar en Puerto Aragón, otra localidad muy afectada por la nación chaná. Incluso entrando a la localidad de Puerto Aragón está el cartel que dice bienvenidos a territorio chaná. Así que bueno, eso es todo lo que estamos haciendo, por un lado con la música y por otro lado con el tema de los talleres, tratando de difundir lo más que se pueda y lo mejor que se pueda esta nación tan nuestra, para que nos podamos encontrar y retomar las raíces, ¿no? En homenaje siempre a don Blas Jaime, Sí. del maestro, la fuente. Don Blas está mayor ya, ¿no? ¿Cuántos años debe tener Don Blas? Don Blas tiene 88 años. 88, está Pero muy él está muy bien, sí, pero está muy bien, está muy lúcido. Hemos hecho talleres en el Delta, lo hicimos con don Blas y con Tito. Fue un taller hermoso que se hizo allá en el Tigre. Y hemos salido con Blas y Tito, los tres, a dar charlas, a dar talleres, donde a veces hay que estar unos cuantos días medio como acampando en cualquier lugar. Sin embargo, tanto Tito, que tiene 81 años, y don Blas, realmente se la bancan. Yo no me puedo hacer el chiquito porque tengo 61, pero bueno, entre los tres podemos llevar adelante todo esto, aún poniendo el cuerpo ahí a disposición de la naturaleza, pero lo hacemos con mucho cariño, sí, seguro. Es una deuda de vida que tenemos. Sí, qué hermoso. Bueno, gracias. Mira, te quiero mencionar unas preguntas. Acá Germán nos dice cuáles son los libros que tratan sobre los chaná, y también Sandra nos pregunta ahí sobre el videíto que hablaste que está disponible de Engobes. El video, bueno, si quieren tomar nota, el video se llama Engobes Caseros, Gabriel Cepeda. Está en YouTube. Es un video de 2 horas, donde pueden ir viéndolo en los minutos que quieran. Es donde, bueno, yo voy mostrando el paso a paso de cómo voy fabricando engobes con elementos metálicos, con todo lo que van a ver ahí, para poder aplicarlos ustedes a su cerámica. El proceso que van a ver en el video es de cómo se recolecta un color, cómo se prepara y hasta horneo la pieza, para que vean cómo sale también. O sea, es el proceso completo. Eso en cuanto al engobe. Acuérdense, es Engobes Caseros, Gabriel Cepeda. Y lo otro que no me acuerdo, no me acuerdo la otra pregunta. Sobre lectura, me están preguntando. Bueno, sobre lectura chaná tenemos el libro Lengua Chaná, de don Blas Jaime y Pedro Viegas Barros. Tenemos Alfareros del Litoral, que es un libro de Aliois y Pedelés, son dos, un arqueólogo y un ceramista de Paraná. Bueno, hay varios libros que ahora no los recuerdo. Y después, Víctor Acosta. El de Víctor Acosta, que no pude estar en la presentación, no me daban los horarios, pero bueno, hemos charlado con él y ya lo tengo, el libro de él. Debe haber alguno más. Y después tenemos a una señora de aquí, de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de San Lorenzo, que ella tomó también clases con la hija de don Blas, y ella es escritora, es Mónica Leto, donde ella escribe novelas, digamos, de algún modo históricas, y ya incorporó a los chaná en estas novelas, y una se llama Las Cañas del Tiempo, el Ma Uj Oko, y otra se llama, otra novela, la anterior, Amaridul,
que en lengua chaná significa mariposa. Son todos libros que uno puede ir juntando datos, y son los con los que uno estudia, ¿no? De todos modos, yo tengo el libro directo, que es Don Blas Jaime, donde con él charlamos, no te digo todos los días, pero estamos comunicados todo el tiempo. Bueno, Gaby, muchas gracias. La verdad que hay mucho que hablar, ¿no? Tanto silencio, ahora hay mucho que hablar. Sí, Te quería hacer la última pregunta, Gabriel. sí. ¿Qué es para ti un ser sonoro? Bueno, un ser sonoro es aquel que aún en silencio puede dejar rastros, puede dejar rastros de identitarios, de vida, de cosas. No hace falta hacer ruido para ser un ser sonoro. Creo que a veces también el silencio es una manera de hacer un sonido especial que lo pueden captar solamente los más sensibles. Yo, a pesar de ser músico y todo, soy un ser silencioso, pero eso no soy mudo, soy silencioso. ¿Se entiende? Buenísimo, sí. Muchas gracias No, por favor. este momento, este día. Gracias a las personas también que estuvieron presentes y a quienes nos van a seguir escuchando y viendo de manera diferida. Así que bueno, gracias por abrirnos el camino también, Gabriel, por ser parte de esa punta de flecha de obsidiana que va abriendo el corazón y la memoria. Así que bueno, nos vemos. Bueno, muchas gracias a vos, Julie, por darme esta posibilidad. Lo hago con todo el corazón, y agradezco a los que han estado participando de todo esto. Bueno, Había una pregunta que la vi escrita y no la contesté. no Y es, alguien mira, preguntaba, ¿eh? alguien, Alguien me preguntaba sobre si había algún dios chaná. ahí Sí, va. un dios chaná que se llama Tijuinem. Tijuinem. En ellos creían, en él creían. ¿Alguna palabra para despedirnos en chaná? Sí, Kapay Pir, Inchalá, muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Capaipi. Kapay Gracias. Pir. Bueno, nos estamos encontrando, nos vemos en una próxima. Chau, chau. Bueno, chao. Un Chao, jaruj. gracias. Un jaruj. Jaro.